Bienvenidos al capítulo número 10 de Contraliteratura, que vamos a dedicar a un autor de mi absoluta preferencia. En este momento creo que está en el top 1, en este momento de mi vida. Alguna vez lo estuvo Kafka, alguna vez estuvo Milan Kundera, Oscar Wilde. En este momento de mi vida, Stefan Zweig, de quien hablaremos en este capítulo, es el número 1. Un autor que considero necesario para los tiempos que están corriendo en nuestro mundo, tiempos convulsos, tiempos difíciles, y un autor que realmente nos enseñó cómo enfrentar desde el punto de vista intelectual este tipo de acontecimientos. La fotografía de Stefan Zweig junto a su pareja en su lecho de muerte es una demostración absoluta de lo que el tiempo, la época, puede hacerle a una persona. Stefan Zweig nació en Viena en 1881, en lo que era Austria-Hungría, y fallece en 1942 en Petrópolis. Él fue uno de los autores más importantes de su tiempo. Se codeaba con grandes artistas de la época, intelectuales, músicos, pintores. Su obra era traducida a muchos idiomas y era respetado en casi todo el globo. Él huyó de Europa en 1941 a Petrópolis, Brasil, el lugar en el que falleció. En esa ciudad él escribió una obra que se llama Brasil, País del Futuro, en el cual cuenta esta llegada a un mundo que él no se esperaba y lo fascinado que quedó con Brasil en esa época. Y también escribió la que yo defino como su obra maestra, que es Novela de ajedrez, una novela en la que se profundiza en la mente humana y de la cual vamos a hablar hoy día. Novela de ajedrez nos cuenta la historia de el señor B, así se le llama a este hombre, que es conocido por el narrador de la obra arriba de un barco en el cual, luego de una serie de acontecimientos, se encuentra con un campeón de ajedrez. El narrador invita a jugar ajedrez a este campeón, se codea con otros personajes que tienen dinero y le ofrecen plata, etc. Y jugando ajedrez con este campeón del mundo, de pronto aparece este caballero, el señor B. Este hombre empieza a sugerir ciertas jugadas de ajedrez y luego vamos viendo que el ajedrez para él es su vida, su mundo. Esta novela nos presenta la profundidad de la mente, pero la mente a la vez como un refugio. Y quiero hablar en paralelo de esta novela junto con la obra Mendel, el de los libros, que también nos presenta la mente como un refugio. ¿Qué es lo que ocurre en Novela de ajedrez? Este señor B fue capturado, estuvo preso mucho tiempo y se robó un libro de ajedrez y empezó, para no volverse loco en este claustro, a jugar ajedrez en su cabeza. Este refugio de la mente lo aleja de lo que está ocurriendo a su alrededor y gracias a esto sobrevive. Mendel, el de los libros, nos cuenta la historia de un hombre que dedica su vida a la lectura. Esto lo hace abstraerse de lo que está pasando a su alrededor. Es un hombre al cual se le denominaba algo así como un catálogo universal, así le decían a él, porque se sabía fechas, se sabía precios, sabía dónde encontrar los libros. Y en el momento en que este hombre leía, nos describe muy bien Zweig la abstracción en la que entraba Mendel, que era absolutamente un aislamiento del mundo. Se balanceaba como si lo que estuviera pasando a su alrededor no ocurriera. Estas dos novelas nos presentan esta mente como un refugio porque de cierto modo es como un campo de fuerza de lo que está pasando alrededor, pero tiene una fragilidad importante, que es el hecho de que en el momento en que se logra penetrar en ese refugio, la destrucción del ser humano es absoluta.
Cuando jugando ajedrez el señor B hace una jugada que en su cabeza no cabe, hay un colapso. No les voy a decir de qué se trata, disfruten de la novela ustedes. Mendel, debido a que no sabe que están en la Primera Guerra Mundial, manda unas cartas a otros países, Francia e Inglaterra, y debido a esto es apresado. Obviamente lo alejan de los libros, lo único que él hacía era leer. Y las consecuencias de esto, en su retorno al mundo, luego de haber sido capturado y encerrado en campos de concentración, lo hacen ver las cosas de otra manera. E incluso lo que el narrador nos cuenta de lo que él ve es el derrumbe de una persona. El cómo la memoria, cuando es destruida, en realidad lo que se destruye es al ser humano. Estas dos novelas nos presentan a la figura del maníaco como algo que, si bien nos puede desconectar del mundo, a la vez nos puede afectar negativamente. Otras dos novelas que a mí me interesa revisar de Stefan Zweig son la novela Confusión de Sentimientos y Carta a una Desconocida, que nos presentan el corazón humano como un laberinto. Si novela de ajedrez del 42 y Mendel de los libros del 29 nos presentaban esta mente como un refugio, Carta a una Desconocida y Confusión de Sentimientos nos presentan el corazón como un laberinto, las pasiones humanas como un peligro, como una forma de bestialidad. En Confusión de Sentimientos del año 1926 se nos cuenta la historia de Roland, que es un hombre mayor al que se le va a hacer un homenaje, es un profesor de literatura, y antes de que le hagan ese homenaje, él recuerda cómo fue que se inició en la literatura. Y nos cuenta la historia de la experiencia de haber conocido a un profesor que lo formó, una persona que fue un ejemplo para él y que lo hizo vibrar con el conocimiento y la sabiduría. La relación que se establece entre estudiante y profesor se va volviendo cada vez más íntima, hay una fascinación del discípulo, pero esta intimidad también va abriendo espacios bastante oscuros en la relación, sobre todo cuando este discípulo empieza a ir a la casa del profesor, donde conoce a la esposa del profesor, y en esa casa hay una habitación que siempre está cerrada. Y durante el relato se va abriendo, vamos entrando a esa habitación y se nos va presentando la realidad. Hay una cita de esta novela que a mí me gusta mucho porque grafica muy bien lo que nos ocurre en términos emocionales cuando tenemos una experiencia muy fuerte. La cita dice: vivimos miríadas de segundos y sin embargo es uno solo el que pone en ebullición todo nuestro mundo interior. Ustedes disfrutarán de la novela cuando estén leyendo Confusión de Sentimientos. Es una novela no muy extensa. De cuál es ese segundo que le cambia la vida a este narrador, a este muchacho, que incluso en el momento en que le van a hacer un homenaje cuando ya es mayor, no puede olvidar aquello que pasó en su juventud. La novela Carta de una Desconocida también es una novela breve. Nos presenta la historia de una mujer que se enamora de un escritor al cual se le llama R. Esta mujer le escribe una carta que en todo momento enfatiza la frase "a ti que nunca me has conocido". Y le cuenta la historia girando en torno de que ella se enamoró de R. Cuando ella era muy niña se enamoró de R, nunca lo pudo olvidar, lo buscó, lo persiguió, se encontró muchas veces con él, pero como R era un hombre mujeriego, era un hombre de una vida intelectual muy movida, no la reconoce, no se acuerda de ella de un encuentro a otro. Y esto nos va demostrando cómo este amor se va volviendo dolor,
En algún momento yo discutía con estudiantes respecto si esto era amor o en realidad era una obsesión o era una enfermedad. Se puede entender desde varios niveles, porque la carta que nosotros estamos leyendo en realidad es una biografía, es una confesión, no es solo una carta que además carece de remitente, porque nunca sabemos, al igual que R, de quién se está hablando. Nunca podemos reconocer a esta persona que en torno de este amor hace que su vida completa gire sobre el ser amado y que todo tenga sentido solamente en torno de él. El amor solamente existe cuando la persona a la que amamos nos corresponde, o el no ser correspondidos también es una desventura que nos trae un destino, que nos trae un sentido que vale la pena vivir. Confusión de sentimientos y carta a una desconocida nos muestran entonces cómo esta pasión humana, esta bestialidad de la pasión humana, nos abren las puertas de este sótano que es el corazón, o el sótano del corazón, donde están los fantasmas que nos habitan. Fantasmas que nunca nos olvidan, que nosotros nunca dejamos atrás realmente, que a veces hay que enfrentar, pero que siempre están ahí, de una manera u otra. De una manera u otra. Las últimas dos novelas que quiero revisar en este primer acercamiento a la obra de Stefan Zweig son las novelas Los ojos del hermano eterno, que la tengo acá, y la novela El candelabro enterrado. Esas dos novelas nos muestran una dimensión distinta de la obra de Zweig, que se aleja de lo individual y se va hacia lo colectivo. Ya no solamente se trata sobre una persona, sino que son manifestaciones de algo mucho más trascendente que están hechas carne en una persona. En la novela Los ojos Los ojos del hermano eterno seguimos la historia de la leyenda de Virata, que es un personaje que mediante la vía pacifista descubre una verdad trascendente. ¿Cuál es esta verdad? Que para poder ser juez, primero hay que haber sufrido el castigo. También aprende que dañar a otro ser humano es dañarse a uno mismo. Esto a través de una serie de acontecimientos trágicos, una serie de sufrimientos, de torturas que sufre este personaje, y que incluso nos remiten un poco al sufrimiento que pasa Siddhartha de Hermann Hesse, que en la correspondencia que hay entre Hermann Hesse y Stefan Zweig, un libro que recomiendo que lean porque es una maravilla que estos dos genios se hayan comunicado y poder tener registro de esas cartas. En una de esas cartas, Hermann Hesse le manifiesta a Stefan Zweig que la historia de Virata es parte de la influencia que él tomó para escribir Siddhartha. Así que hay una comunión ahí exquisita. La historia busca también presentarnos el cómo nosotros podemos lograr una liberación mediante la renuncia a ciertas cosas. Tiene un carácter espiritual, trascendente, muy interesante, y que finalmente nos hace reflexionar un poco sobre cuáles son las verdades últimas a las que el ser humano puede acceder. Esta novela de 1922 pertenece a una época en la que Zweig había hecho viajes por la India, por Oriente, y había estado adquiriendo estos conocimientos de primera fuente. La última novela que quiero revisar hoy día se llama El candelabro enterrado, del año 1937, una novela en la cual nos centramos en el carácter judío del protagonista y de la comunidad a la que pertenece, y es la historia de Benjamín Marnefesh, ocurrida en Roma desde el año 455. Ese muchacho, cuando tenía 7 años, es ido a buscar por unos ancianos para presenciar el rapto de una menorá, que es un candelabro sagrado de los judíos, a manos de unos vándalos que saquean Roma. Este niño
además es atacado por un vándalo que le rompe un brazo. La historia luego nos lleva hacia su vejez y hay un llamado trascendente, un llamado de Dios directamente a este hombre para cumplir con una misión en relación con estos acontecimientos que ocurrieron 70 años antes. Es una novela maravillosa, exquisitamente escrita, donde el individuo pasa a ser algo colectivo. Y al igual que en Los ojos del hermano eterno, nos vamos dando cuenta de que el destino es colectivo, que los personajes no son solamente una causalidad de lo que ellos deciden, sino que hay algo mucho más grande que los toma y los encausa hacia una identidad, hacia algo que no les pertenece solo a ellos, sino que pertenece a una comunidad mucho más grande. Hay una misión que es trascendental y que está mucho más allá de lo que una persona sola puede conseguir. Estas 6 novelas que quise partir revisando me parece que son un abanico bien claro sobre la obra de Zweig. La mente humana, el corazón humano, el ser humano como parte de un colectivo. La obra de Zweig es gigante. Yo aquí tengo, fíjense, el tomo 1 de las obras de Zweig con las novelas. Los tomos 2 y 3 son biografías escritas por Zweig. Dostoyevsky, María Antonieta, Dickens, etc. Cada tomo tiene más o menos 1400 páginas. Y el tomo 4, que son memorias y ensayos. Cada tomo, como les digo, tiene más o menos 1400 páginas, así que es una obra muy vasta que yo quiero comenzar revisando es de ciertas obras fundamentales que él escribió. Debido a que Zweig falleció hace tantos años, sus obras están libres de derechos, así que se pueden conseguir obras de Stefan Zweig hoy en día. Ya les contaré en algún video mi odisea para conseguir esta colección completa de la obra de Zweig, pero eso quedará para un segundo o tercer video, que son los que pretendo elaborar más adelante. Para finalizar, quiero que nos quedemos con una cita de la carta que escribe Zweig antes de decidir morir junto a su esposa. Dice: creo que es mejor finalizar una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal, el bien más preciado sobre la tierra. Stefan Zweig y su esposa Lotte fueron encontrados muertos luego de ingerir barbitúricos en 1942. La obra de Zweig no deja una huella pequeña, sino que nos deja una huella, como dice un autor por ahí, en el árbol de la humanidad. Su obra es una manifestación trascendente de un instinto, de un sentido intelectual que hoy en día a veces está perdido, que hoy en día es muy necesario en tiempos convulsos como los que estamos pasando. Sus libros siguen siendo una fuente de tolerancia, de razón, en un mundo que a veces parece oscurecerse mucho, un mundo que a veces nos obliga a tomar decisiones, un mundo en el cual vemos todos los días una tragedia nueva, y creo que la obra de Zweig es una luz, es una forma de conocer la posibilidad de que el mundo se presente de una mejor manera, de que la razón y el intelecto pueden servir para algo, no solamente para destruirnos y generar bombas y atacarnos y matarnos, sino que también para entender que el ser humano es más profundo de lo que creemos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias por seguir Contraliteratura. Es para mí un gran logro haber llegado al capítulo 10 de este proyecto. Que estén muy bien.